En nuestro siguiente podcast vamos a dejarles una pregunta. O quizá ustedes se preguntaron alguna vez qué es el juego, o qué significa el juego, o qué significa el juego para otra persona o para mí. En un mundo tan convulsionado por temáticas y diferentes luchas, el juego se convierte en un tema importante a tratar, no solamente en los contextos educativos, sociales, sino en los contextos que nos involucran como cultura. En el siguiente podcast vamos a hacer un análisis de diferentes apuntes y diferentes posiciones sobre el juego. Disfrútenlo y cuando vuelvan a jugar, pregúntense qué tan importante es lo que hacen. ¿Qué te hace recordar cuando escuchas piedra, papel o tijera? ¿Qué te hace recordar cuando escuchas corre, corre, juguemos a la mancha? Hay un montón de experiencias que nos puede introducir en todo el mundo del juego, la cultura, la sociedad, la participación. Así que hoy vamos a jugar un poco del juego, a jugar jugando, a jugar hablando, a jugar participando, a jugar interactuando. Me gustaría saber ustedes a qué jugaban, chicas, cuando eran chicas y ahora que son grandes. Mi nombre es Emio, este es el podcast de Fundación Médico. Buenas, me quedé pensando, recordando en realidad cómo eran los Tuviste juegos. una regresión. Sí, sí, tremendo. Cómo eran los juegos en aquel momento. Yo me crié casi en mi barrio, era calle de tierra, cerca del río, en Santa Fe, con terrenos baldíos enfrente, mucho campo. Y me acuerdo que teníamos una relación muy copada con la naturaleza, ¿no? Como una libertad, una sensación de libertad, de, 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 de que todo el afuera es tuyo, ¿no? Como de poder correr por cualquier lado, andar, ¿no? Sin miedo, explorando lugares, objetos, ¿no? Como una cosa medio científica, pero ¿sabes qué? Se me vino esa idea, como una sensación de libertad. En esa misma dinámica, creo que si nos ponemos a hacer un relato y a describir todas las cosas que nos hacen recordar nuestros juegos y nuestras infancias, creo que tardaríamos horas recordando, porque comienzan a encadenarse un montón de experiencias interesantes, sobre todo fundamentalmente las orientadas a la familia, las orientadas a la naturaleza, a lo exterior. Cargo, ¿qué jugabas vos de chiquita? Yo también tuve una regresión, pero me parece necesario separar lo que para mí fue los juegos que a los que jugaba en una institución pública, como era la escuela pública a la que iba, y los juegos que a su vez yo tenía en el barrio. Yo también me crié mi infancia fue en Carmen de Patagones, creo que hasta el día de hoy sigue siendo campo, y, y sí, me acuerdo de jugar a juegos preestablecidos en la institución pública como La Mancha, por ejemplo, La Mancha Puente, esa que te rompía las rodillas cuando pasabas por abajo de un compañero para salvarlo. Pero sí, en el barrio, digamos, jugaba mucho a la pelota, a la casita, a construir casas, a hacer campos de vóley en el medio de baldíos que de repente eran inmensos para Sí, ¿no? nosotros que éramos tan chiquitos. Las extensiones. Y también estaba pensando que, bueno, no sé en tu época, Caro, que por ahí sos más joven. No, yo no tenía televisión, chicos. No había tecnología, no había videojuegos. Digo, como que la calle era el lugar, ¿no? La calle. También la escuela, por supuesto, había juegos que hacíamos en la escuela, la mancha, como decimos, la tocada, la escondida, ¿no? En esas extensiones de la escuela, las paredes de la escuela, y si no, afuera, el afuera. Yo creo que es importante
basados en esto que comentaba Carolina y lo que están comentando ustedes dos, hay muchísimos, digamos, fundamentos del juego, digamos, hay muchísimos estudios, estamos hablando de anteriores, o sea, yo hablo de estudios cuando se comenzó a escribir un poco, a contextualizar, digamos, a hacer investigaciones sobre el juego, estamos hablando, no sé, de los años 1900, 1920, pero ahí hablando, digamos, de lo que es la institucionalización del concepto, digamos, hablando de lo antropológico, lo social, lo cultural, pero basados también en el lugar desde el que yo, por ejemplo, hablo, que tiene que ver con también estudiar esta cultura del juego, la construcción que he ido haciendo y que ustedes también pueden ir haciendo y han hecho, y no lo dudo porque somos totalmente, digamos, los más aptos para hablar del juego porque somos practicantes de la actividad lúdica como cultura. También hay estudios, digamos, que son anteriores a todo esto que hablan, digamos, de la construcción de cultura por medio de la realización de acciones rituales y acciones, por ejemplo, que dan respuesta a las comunidades culturales ancestrales. Hay un tema importantísimo acá porque cuando se habla de juego, en este caso usando a un referente importante a nivel, digamos, de lo que es la historia del juego, que es Huizinga, que tiene un texto que se llama Homo Ludens. El Homo Ludens, digamos, establece la posibilidad de que es a través de los juegos que se construye la cultura. Entonces, hace un montón de referencias a la cuestión de la práctica de los rituales y de las danzas, de los cantos, del uso de las máscaras, del uso de un montón de elementos, digamos, que construyen cultura. Y creo que eso no está lejos de un montón de las prácticas, por ejemplo, que he visto acá en Argentina y en Sudamérica, con esta cuestión, digamos, de la continuidad y la memoria que tiene el juego y que seguimos practicando. Yo traía ahora le dije piedra, papel o tijera cuando arrancamos, pero ahora les digo, por ejemplo, la rayuela, que es uno de los juegos que directamente no se sabe su origen, pero que todos sabemos jugar a la rayuela. Y también, digamos, el uso de eso en la literatura y en un montón digamos, de aspectos de la vida social y cultural que la gente reconoce. O sea, ¿quién no jugó la rayuela, no? Eso es una cosa que creo que nos antecede. Y creo que partiendo de esto que recordamos, es importantísimo, digamos, tomar en cuenta sobre todo la diferencia que hay en todo este mundo, porque están los juegos, está la palabra jugar, está la recreación, está el tiempo libre y está el ocio. O sea, todas esas cosas, digamos, son conceptos que se han ido analizando con el tiempo. Entonces, es importantísimo, por ejemplo, reconocer que, por ejemplo, la recreación es una forma de institucionalizar el juego, pienso, que es una forma también de actividad física que la gente dice que le genera diversión. También por otro lado está el tiempo libre, que es un momento, digamos, en que las personas dejan su trabajo y hacen otras cosas que tienen que ver, digamos, con prácticas no vinculadas a la producción. Y es acá, digamos, históricamente la recreación era algo, el tiempo libre, perdón, era algo usado cuando se formalizó la estructura del trabajo y el descanso. Y por otro lado está el ocio, digamos, que también, digamos, tiene que ver con dejar el trabajo y omitir totalmente la actividad que es obligatoria. Pero algo que en lo que yo creo que deberíamos de hacer hincapié es en el tema de creer que el tiempo libre es una actividad totalmente sin acción y sin vida, o el ocio es una cosa sin vida, o sea, Claro, el sabes ser que, humano. perdón que te interrumpa, me quedé pensando en eso, en dos cosas en relación con lo que vos estás diciendo, que vivimos en una cultura que es la cultura del trabajo, ¿no? Como que somos de alguna manera engranajes, un sistema que no puede parar. Y como algo tan alucinante, ¿no? Como el ocio, no sabemos, no sabemos aprovechar el tiempo libre o hacer uso del ocio, ¿no? Como que tenemos un mecanismo de estar constantemente
funcionando de manera productiva, ¿no? Incluso los tiempos de ocio, como si fuésemos máquinas, ¿no? Como que no sé qué pasó con nuestra instancia de juego en la infancia, ¿no? ¿A dónde quedó eso? Yo soy artista plástica, entonces hay algo del juego que yo recupero siempre, o esto de los rituales que vos decís en mi trabajo, ¿no? Porque mi profesión tiene un poco esa dinámica, ¿no? El juego tiene un rol muy importante en los procesos artísticos y creativos, pero digo que es todo un ejercicio hacerse cargo del ocio, ¿no? Totalmente. Yo creo que, y ahora más adelante lo podemos retomar esta cuestión de el impacto que tuvo este, esta detención, creo, este parate, como dicen ustedes en Argentina, del mundo, ¿no? De la producción del trabajo. Es algo importante para analizar, yo creo, en los aspectos actuales. Y creo que lo vamos a retomar. No hay que dejar de lado también, Ailén y Caro, que estos aspectos sociales y culturales de los que les hablo tienen que ver con esas prácticas, como las que decís vos, Ailén, del tema del arte. De hecho, es importante, por ejemplo, reconocer la forma en la que se le dice jugar al término, digamos, to play, que en inglés significa ejecutar algo, y de ahí viene, digamos, esa vinculación a todas las prácticas socioculturales de la humanidad en cualquier edad. Yo creo que eso es importante también saberlo, o sea, sí podemos traer, digamos, un montón de memorias de nuestros juegos, pero es importante saber que como personas y como sociedades humanas no dejamos de jugar, a como tampoco las sociedades animales lo dejan de hacer. Entonces, eso creo que es importante y relevante mencionarlo. ¿En qué momento de la vida adulta, de la vida adolescente, el adulto, el adulte, pierde esa capacidad de jugar, eh, pierde esa capacidad de concebir a la recreación, pasa a tener tiempo libre y a su vez el ocio le genera una especie de culpa que de algún lado la sacamos, ¿no? Por ahí me acuerdo de mi madre diciéndome, pero dale, no estás haciendo nada. ¿Y qué tiene de malo no hacer nada? Porque el ocio es eso, ¿no? No tener que hacer nada. Sí. Yo, ¿En qué momento nuestra cabeza hace clic para perder la capacidad recreativa, agradecer el tiempo libre y que el ocio nos genere culpa? Hay una cosa que es particular en todo este mundo que acabas de abrir, Caro, y tiene que ver sigo sosteniendo la cuestión de institucionalizar las cosas. Eh, Cuando se comienza a hablar, digamos, de todos estos temas, por lo general se deja de lado algo que es importantísimo, que es la memoria y es la práctica cotidiana de la actividad de lo que es el juego. Jugar es una actividad, digamos, libre, en el sentido de yo decido cuándo hacerlo y cuándo dejar de hacerlo. Cuando algo, digamos, no tiene esa particularidad de poder saber cuándo lo hago o cuándo no, deja de ser juego. Se convierte en una actividad reglada que también, digamos, es parte de esa característica que tiene el juego. Y cuando te obligan a hacerlo, cuando tenés que hacerlo de todos modos, se convierte en una actividad, digamos, eh, de control. Entonces, hay un montón de cosas, digamos, que están vinculadas a esa práctica, pero sin embargo, cuando yo decido cómo jugar, con quién hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, está sin ninguna duda la práctica cotidiana del juego. Cuando lo dejamos de hacer o cuando decidimos no hacerlo, ya sea cuando somos niñas, cuando somos personas, digamos, adolescentes o personas adultas, hay una persona que les recomiendo muchísimo que investiguemos, que se llama Eric Verne, que habla sobre los juegos que jugamos. Digamos, cuando las personas adultas seguimos jugando, las sociedades seguimos jugando, en las interacciones hay vínculos lúdicos, y voy a decir un ejemplo interesante, que es cuando tenemos encuentros de diferente tipo, sobre todo las personas adultas, cuando interaccionamos con otra persona en la intimidad, hay una vinculación lúdica y hay una particularidad de compartir ese juego. Eh,
no quiere decir que solamente en ese sentido se juegue como adulto. Se juega, como decía Aileen, por ejemplo, con el arte, con la ejecución del arte, se juega con las palabras. De hecho, por ejemplo, la poesía es un juego de palabras, es una construcción donde se juega con las palabras. O sea, hay muchísimos ejemplos en todo esto. Las conductas de las personas, por ejemplo, en una reunión, se los dejo como una idea, observen cómo se hace una especie de orientación hacia la conversación y ahí se ve cómo se juega también. De hecho, se utiliza muchísimo en las prácticas de la psicología y la psiquiatría, digamos, la práctica del juego, de los juegos, de los ¿No diferentes juegos, creen? digamos. Perdón que te Sí, interrumpa, porque tiene que ver con esto que estás diciendo. Y ¿no creen que tiene que ver con, digo, esto de llevar el juego a la práctica cotidiana, en el laburo, en la relación con los otros? ¿No creen que tiene que ver con el concepto de libertad? ¿No? Como claro decía, ¿en qué momento uno pierde el hilo, ¿no? De que tenemos como la capacidad de reconocer cuándo estamos jugando o cómo aplicar el juego, cómo jugar en determinados momentos, porque me parece que tiene que ver con un grado de conciencia con respecto a la libertad, porque jugar es un poco eso, ¿no? Como dejar abiertos ciertos espacios en la mente o en la relación con el otro, y con cierta fluidez, quizás, donde hay reglas que están establecidas, pero dentro de esas reglas que están establecidas uno juega. Cuando uno es más consciente de esa libertad y de esa creatividad, que se puede aplicar desde cuando uno está haciendo un arroz con queso, ¿no? En la cocina, en tu casa, en la relación con tu familia, con tus amigues, en el trabajo, cuando uno tiene que generar un proyecto o cuando tenés que salir de una situación crítica como la actual, ¿no? Creo que hoy en el contexto en el que estamos, que nos vemos impedidos y impedidas de tener la vida o el ritmo de vida cotidiano, la forma de relacionarnos que conocíamos, es importante o no esto de alguna manera jugar, ver, ¿no? Con las cartas como están dadas o las reglas del juego como están planteadas, cómo nos posicionamos frente a ese escenario, ¿no? yo creo que es importante eso que decís, Ailén, porque en realidad me dejaste pensando, porque yo creo que una de las mayores posibilidades que tiene el juego es la espontaneidad, por ejemplo, o el derecho a hacerlo, o la intimidad a hacerlo. Y creo que es interesante el planteo que decís de cómo a veces podemos decir que cuando perdemos el derecho a poder hacerlo, cuando perdemos el derecho a la libertad. Y creo que eso es muy fuerte, yo creo, en un contexto, sobre todo, digamos, hablando no solamente de lo que pasa ahora, sino de las actualidades que nos han atravesado como sociedad, ¿no? Yo, yo creo que tengo una pregunta. ¿La realización de actividad física está catalogada como juego o pasaría a ser una de las tareas del tiempo libre? Hay una cosa particular acá porque, por ejemplo, hacer actividad física, por ejemplo, vos decís, bueno, voy a ir a correr. Como estableció en el principio, la mayoría del tiempo creemos que lo podemos hacer en el tiempo libre o cuando tenemos las horas, el tiempo de ocio, por ejemplo, cuando no tenemos que producir o trabajar. Debería de ser una práctica cotidiana de tener el derecho de la libertad de hacerlo cuando tenemos el deseo de hacerlo. Yo creo que la actividad física, eh, dentro de todo lo positivo que puede ser realizar actividad física para la salud y bienestar, digamos, de tanto social como personal e individual, entra, digamos, dentro de una categoría de actividades de un tiempo libre. El tema es que no deberíamos de categorizarlo solamente a que se llegue ahí, sino que una práctica como poder juntarnos nosotros tres a poder charlar de algo es una oportunidad para poder construir ese juego, ese derecho a poder hacerlo. Claro. No solamente porque hay una cosa ahí, por ejemplo, los deportes, es otro mundo también. Eh, yo creo que todo esto está atravesado por muchas realidades y dentro de esas realidades está todo este mundo que le dijimos anteriormente. El ocio, el tiempo libre, la recreación, el deporte. Entonces es importante tomar en cuenta, digamos, que esas cosas
existen en los planos, digamos, concretos de las sociedades. Una cosa que creo que es importante decir también son todas hablando de todas estas realidades, es cuál es el plano en la participación de esto de los ámbitos de la sociedad, digamos, a ver, ¿cuál es la participación de las políticas en esto? O sea, hablo de las políticas del acompañamiento que hacen los sectores que pueden tomar decisiones en beneficio de la sociedad, ¿no? El Estado, por ejemplo. Sí, creo que es un punto importante, digamos, cuál es el papel y el rol que han jugado y que están jugando. Eh, Creo que eso es una cosa que no deberíamos dejar de lado porque eh, creo que no solo lo productivo, sino aquí hablamos de los espacios de juego, hablamos de las oportunidades de esos espacios de juego, que no se conviertan solamente, digamos, en lugar de estar, sino realmente, a ver, cuando hablamos de lugares de juego me refiero a las plazas, pero una vez me preguntó alguien, ¿qué pasa con los lugares que no tienen plazas? O que no hay espacio digamos, de esparcimiento. Y como dice Ailén, se juega en la calle, se juega en donde venga el juego. Pero creo que es importantísimo considerar que hay un montón de lugares que no tienen oportunidades ni siquiera de tener espacios para poder hacer estas prácticas como sociedad, porque interiormente en nuestra casa jugamos a lo que sea, pero es importante saber que la participación de las ciudades y cómo están pensadas las ciudades hacen que una sociedad establezca relaciones o no. Claro, ¿no? Y además, digo esto que por ahí es una obviedad, pero en el juego se involucra el cuerpo, ¿no? O sea, la mayoría de los juegos está involucrado el cuerpo, ¿no? Y hay tantos cuerpos como personas existen Sí, en el planeta. Digo, hay una diversidad de cuerpos y de posibilidades, y después está la cuestión de cómo ese cuerpo, esa persona se relaciona con otros y en qué espacios y en qué contextos, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí, el Estado y las políticas públicas tienen un rol importante en propiciar esos contextos, ¿no? Como para que el juego sea efectivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con, bueno, con el tema, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo que hacemos en la fundación, también qué pasa con las personas con discapacidad, con diversidad funcional, con alguna discapacidad motora, ¿no? O intelectual con respecto al juego, o a la actividad física, o al deporte, porque también el deporte es una profesión. Hay gente que lo hace de manera profesional, ¿no? creo que es importantísimo esto que decís. Sobre todo siempre tenemos que estar pendientes de cuáles son los programas y cuáles son los servicios que, que son, digamos, de acceso público y hay otros también que son de acceso privado. Porque voy a dar solo un ejemplo. Por ejemplo, la gente dice, bueno, voy a ir a, a hacer esparcimiento en mi tiempo libre, voy a ir a caminar y te vas y te metes a un edificio, por ejemplo, que es un edificio de tiendas. Entonces, ese espacio es un espacio social, pero no es un espacio público, es un espacio privado. Las plazas son un espacio público, digamos. Entonces, es muy diferente realizar actividades de recreación en un espacio privado o en un espacio público. O sea, tienen que estar pensados los espacios donde hay mayor convivencia, porque quien tiene un espacio privado, como por ejemplo un centro de tiendas donde la gente va a tomar café o va a charlar, no tiene el mismo punto de vista que tendría un lugar como una plaza. Entonces, o sea, ahí es un tema que voy a dejar como solamente mencionado, cuál es, como dice Aileen, como hay muchos cuerpos, hay muchos espacios y hay muchas posibilidades de interacción entre los cuerpos e interacción de ese cuerpo en los espacios. Entonces, eh, no sé si se piensa en los espacios como lugares accesibles para la sociedad, para las personas con discapacidad, para las personas en general, digamos, en los contextos, porque a veces se piensa en los lugares para que entre solo un sector de la población. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que repensar es saber si como sociedad podemos pensar en una cuestión más abierta, donde podemos encontrarnos más personas. Se necesita, yo creo, eliminar todo ese montón de barreras que existen a nivel arquitectónico, a nivel, digamos, de,
hasta de pensamiento también, yo creo. Yo creo que son cosas, son necesarias hablarlas, digamos, para poder tener mayor participación. Otra de las cosas que lo que mencionabas, Ailén, es que esos lugares tienen, digamos, que estar contemplados para que participe eh, la sociedad en su conjunto, pero no remitirse solamente a lo institucional que le dije antes. O sea, Carolina lo mencionó muy claramente cuando dijo, yo pienso en los espacios de ocio, no solamente en mi escuela, sino en lo que pasaba afuera. O sea, eh, eh, es un tema hablar de los juegos en la escuela, los juegos en mi casa y los juegos en el parque. Son mundos que yo creo que hay que tratar de conocer cómo funcionan. De unificar o de desunificar. Sí, eh, ahora me pasa, por ejemplo, que siempre pienso que estarán jugando los chicos en la casa en este momento. O sea, ¿a qué juegan las personas en la casa? Porque, Claro, cómo se ve afectado el juego y cómo se ve afectado la parte deportiva, ¿no? Si entendemos al deporte como un juego, en este contexto de encierro. Vos hablabas recién de los espacios públicos, más allá de las barreras arquitectónicas, la barrera que tenemos hoy es una barrera invisible que hace que nos quedemos en nuestras casas. Entonces, ¿cómo influye el juego? están pasando un montón de cosas y no dejo de escuchar los noticieros y leer un poco prensa, escuchar radio. No está de más. Ojalá esto se postergue, digo, ojalá se postergue esta cuestión de poder compartir esto que estamos hablando. Digo la fecha para que nos acordemos que estamos en agosto del 2020 encerrados en casa, para que no nos acordemos, pero yo creo que No, nos acordamos hace 140, 150 nos días. vamos totalmente, nos vamos a seguir acordando, pero ahora, por ejemplo, nada, se está debatiendo el tema de qué prácticas vuelven y qué prácticas no vuelven. Entonces, vuelvo a todo esto sin necesidad de entrar en controversias, ¿por qué se activan actividades que generan rédito económico como prácticas que, por ejemplo, están... Chicos, vuelve el Sí, tenis. O sea, el sí, tenis. pero no, ¿Quién sí, juega al claro, pero tenis? voy a otro que es, por ejemplo, no sé, uno de los terceros, creo, empresas que mayor dinero producen en el mundo es la práctica del fútbol, por ejemplo. Entonces, esto se está pensando más en un elemento económico que genera rédito para ciertas personas, pero no se piensa, digamos, en la actividad y pensar por lo menos en ciertas ciudades del mundo se hace, estar pensando, digamos, en cómo darle la oportunidad a las personas que estuvieron encerradas casi, sobre todo en Argentina, que ojalá no lleguemos a 200 días encerrados, pero va a ser muy difícil recuperar todo ese tiempo, digamos, de tranquilidad que nos puede dar el juego, las relaciones, digamos, en los espacios abiertos. Es todo Sí, y fíjense, perdón que te interrumpa, esto que decís de que hablábamos hoy, cómo, en qué nivel de prioridad está la actividad física y digo, esto que está rediscutido en la salida recreativa de las niñas, ¿no? Que se discutió tanto, que sí, que no, que salen, que no salen, que acompañan a un familiar a hacer las compras, como algo tan importante, ¿no? Estamos hablando de salir a la calle a dar una vuelta a manzana, eh, y que es una cuestión de salud, lisa y llanamente. Es una cuestión de salud, incluso en niños muy niños, y en niñas muy niñas, y en niñas muy niñas. Eh, Chicos, Aenio y Ailu, ustedes piensen que hace 150 días que estamos encerrados. Piensen lo que es para un niño, una niña, un niño de 3 años que hasta hace 150 días iba a la guardería o iba al jardín, casi 4 o 5 meses de no ver, de no socializar con otras niñas y casi 6 meses en el desarrollo del juego y el retraso en el lenguaje que eso va a traer, ¿no?
Un niño, una niña que solo ve a su papá y a su mamá en el mejor de los casos, hace 6 meses. Creo que ¿Qué consecuencias va a traer sí. esto? eh, o sea, hay una cosa muy particular en toda esta cuestión y es lo que podemos posteriormente evidenciar, digamos, de acá a un par de años, yo creo, porque ahora lo podemos analizar, pero yo creo que se va a quedar mostrado más adelante. Y ayer escuchaba una frase que me dejó pensando mucho que ¿para qué queremos una sociedad que se haya recuperado económicamente si tenemos una sociedad, digamos, enferma? Y creo que esta ausencia de la actividad social, digamos, va a traer muchas repercusiones a nivel, digamos, de las interacciones y de la parte, digamos, emocional en el mundo. La está teniendo, la va a tener, pero es muy difícil porque no sé si ya se están pensando en cómo poder, digamos, ayudarle a la gente a poder, digamos, evitar el miedo. Y creo que eh, nada, yo creo que con muchas experiencias, ayer por ejemplo me tocó ir al parque un rato y no dejaba de ver como un niño no paraba de correr y correr y correr y correr y solo corría, corría y corría y corría. O sea, yo creo que esa está, es bastante difícil, digamos, la situación en la que estamos. No hay que dejar de lado, digamos, la gente que por sus diferentes, digamos, formas de interacción o su diversidad, digamos, física o interactiva, necesita de otras cosas también. A ver, yo pongo un ejemplo con una persona, digamos, en silla de ruedas o una persona, digamos, como un ejemplo que tengo de una experiencia que me tocó hacer un campamento para personas cuadraplégicas que nunca habían entrado, por ejemplo, a una pileta o entrar a jugar con barro. O sea, yo creo que es importantísimo tener en cuenta que como sociedad necesitamos jugar en todo este mundo que hemos atravesado, que es interactuar. Entonces, como decía antes, ¿de qué nos sirve estar recuperados y tener una economía estable en el mundo si tenemos una sociedad que no se puede recuperar? El 5 de agosto, la UNICEF presentó la nueva estimación de pobreza infantil en el país y los datos son terribles. Para diciembre del 2020 vamos a tener 1,3 millones de pobres, de niños y niñas pobres. Pensemos también, respecto a lo que decías de una economía estable, de una economía quebrada y de una sociedad estable, de una sociedad que no está sana, cómo 1,3 millones de niñas van a tener que saltear su etapa de juego para empezar a proyectarse en lo que es un tiempo libre, ¿no? Porque seguramente van a tener que trabajar junto a sus familias, como pasa en este y en todos los países donde las niñas tienen que trabajar. Bueno, sí, el tema de la explotación infantil es como, ¿no? Da para, en el trabajo, da para un apartado, para un podcast aparte. Además, pensemos, ¿no? Bueno, que esos índices, o sea, las infancias son el futuro, son el futuro. O sea, no cuidamos nuestro futuro. ¿Qué le estamos dejando, no? Creo que le estamos dejando un planeta arrasado, que esta pandemia quizás es de alguna manera un símbolo de eso, ¿no? Como que la naturaleza está diciendo basta el extractivismo, basta el uso desmedido, ¿no? De los recursos naturales, no tenemos conciencia. Creo que también, como pensando en esto del juego como posibilidad creativa, ¿no? Concretamente de crear otros mundos posibles, como un ejercicio, me parece que esta pandemia, esta situación crítica propone un poco eso, ¿no? Utilizar el juego como para ver cómo salimos de esta, de manera positiva. Yo creo que, yo creo que el juego en un futuro, o sea, cuando todos no tenemos la capacidad o la oportunidad de jugar, el juego va a pasar a ser un privilegio de algunos. Em, Respecto a las cifras de UNICEF, que lo pueden buscar en INDEC, sí, están los datos cargados ahí en el INDEC.
vamos a tener que repensar de qué manera podemos devolverle el juego a la infancia, sobre Yo todo. creo que Y ahí, sí, y ahí personas como Enio, que están muy dedicadas al juego y a las niñeces, van a jugar un papel fundamental que yo espero, tengo la esperanza de que el Estado pueda legitimar. hay una cosa importantísima, digamos, en todo esto, es sobre todo recordar, Caro, que antes hablaba de la cuestión de la espontaneidad, de la intimidad y la libertad, que creo que es, si tenemos esas tres cosas, digamos, que las tenemos siempre con nosotros como individuos, podemos jugar. O sea, sí es cierto, hay un montón de gente adulta que puede jugar a otra cosa, se encuentra para realizar actividades donde estén un espacio como lo de los deportes. Pero si a nosotros, con esta frase, por ejemplo, les quiero regalar para terminar por lo menos mi juego, es que el único verbo, por ejemplo, de jugar es digamos, el que podemos decir que podemos conjugar con la palabra o el mismo verbo que es dejar. O sea, si nos dejan jugar, vamos a hacerlo. Creo que es la única necesidad, digamos, o elemento que tiene que existir para poder hacerlo. Entonces, es importante ir pensando cuándo nos van a dejar. Es una pregunta, ¿cuándo nos van a dejar? ¿Cuándo nos van a dejar salir a jugar? Abrime Para la que, puerta para para que salir a continúe, jugar. para que continúe el juego. Yo creo que con esta frase me quedo ahí, abrirme la puerta para ir a jugar. Igual adentro de casa se puede Pero jugar, bueno, pero yo bueno, creo que vamos a... los estados tienen una responsabilidad enorme, pero tampoco hay que desligarse de la responsabilidad que tenemos Social. tal cual, de Sí, recuperarnos, ¿no? De ver cómo dentro de nuestras posibilidades tomamos conciencia de la situación totalmente. y salimos Perfecto. adelante. Un, Yo, dos, tres, un, dos, tres, queso, entonces. para cerrar, por lo menos mi juego también, les quiero preguntar, Ailu, ¿en la última semana jugaste algo? Ay, ay, Candy Crush. Ahora jugué al Candy Crush bastante. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Voy muy avanzada. No, y dibujo y pinto. O sea, esa está siendo de alguna manera mi ventana a otros mundos posibles porque para mí pintar es una meditación, es una forma de meditación, es un lugar donde yo encuentro la libertad absoluta y es una herramienta para mí de autoconocimiento y de poder que está buenísima y por suerte, de alguna manera, este contexto me lo está permitiendo que yo vaya a encontrarme en ese lugar. Enio, ¿jugaste algo en la última semana? Sí, todo el día juego. Creo que lo tengo reactivo. Ayer estaba jugando con dos palitos en la plaza, así que jugué también. Yo me la pasé jugando a la Xbox, al FIFA. Así que, bueno, pero es importante que cada uno encuentre el ocio y de dónde sacar esa jugoteca que llevamos adentro. Genial. Bueno, gracias de nuevo. Gracias chicos por esta conversación. Yo los dejo que me tengo que ir corriendo a jugar. Yo también, chao, me voy.